Bueno, a ver si ahora me escuchan. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes nos escuchen. A ver si me pueden avisar si ahora sí se escucha. Porque, a ver, voy a ir poniendo en la temática. Ahora sí, genial, genial. Se vio que había quedado trancado. Eh, Vamos a hablar hoy de regeneración organizacional. Ahí va, gracias por la paciencia. No sabemos que estaba todo en orden, estaba funcionando, pero bueno, son las cosas. Fíjate. Bueno, ay, ahora sí, por favor. Bueno, buenísimo, qué emoción. Hice toda una presentación que solamente me la escuché yo porque nadie más pudo escucharla. Bueno, contarles, qué lindo, bueno, ver ahí algunas personas que se van sumando, conocidas. Hoy en realidad estamos compartiendo este espacio en Gema. Mi nombre es Luciana Vieites, con la intención de poder traer a una persona que es muy especial, es una gran alianza para Gema, pero también es un gran amigo que nos viene acompañando en un proceso muy profundo en Gema, y a mí de forma particular ha sido una de las personas que, gracias a habérmelo cruzado, he transformado mi modo de trabajo y me abrió muchas puertas. Es una persona que admiro mucho y quiero mucho en todos los aspectos. Y me pone muy contenta compartir un rato de abrirles esto de la temática de lo que es la regeneración organizacional y cómo poner la vida en el centro de la toma de decisiones con la persona que para mí es la coherencia en eso. Y entonces quiero presentarles a Ronald Sistek, que ahora lo voy a invitar a entrar al vivo. Les quiero como compartir, porque antes de entrar así decía, bueno, cómo presentar a Ronald, si iba desde el currículum o si iba desde mi experiencia con Ronald y lo que me trajo a mí, que me ha regalado Ronald en mi vida. Y bueno, así que por ahí lo voy a presentar, sí, más desde qué cosas nuevas, qué me trajo a mí Ronald Sistek cuando me dejé atravesar por toda su sabiduría e información, y me encontré con muchas palabras nuevas que hoy en día integro y las tengo como muy, que tienen ya un lugar y las entiendo, pero que al principio era un vocabulario que no entendía y que me llevó un tiempo ir integrando. Obviamente regeneración es una gran palabra que introducí a mi vocabulario, que fue de escucharlo a Ronald en este tema, pero también la palabra interser. Me acordaba de, bueno, círculos de apoyo, era algo que no entendía de qué iba y escuché ese término por primera vez a través de Ronald. La ecoalfabetización fue otra palabra que aprendí de él, del bagaje que viene sintetizando de información, me anoté a otras. Eh, Innovación exactativa, que es la de Saltos. Y la palabra innovación en realidad yo también como que la renové bastante, tenía como un prejuicio acerca de la palabra innovación, de un modelo paradigmático en el cual no me sentía tan afín, pero cuando la entendí desde la innovación, desde la regeneración, fue, bueno, sí es acá es donde yo sí siento afinidad. Bueno, escuché por primera vez la palabra Dragon Dreaming, escuché por primera vez Teoría U, escuché el bastón de la palabra, la posibilidad de soñar en colectivo, es algo que aprendí a través de Ronald Sistek. La humildad, la presencia, y es un hombre que tiene una gran capacidad de escucha y de tomar la trama de lo que está pasando en el campo, en todas esas personas que se pueden juntar y hacer que algo ocurra. Así que, no sé, con este preámbulo lo voy a invitar a Ronald a entrar al set, unirse. Y, y bueno, nos va a interesar muchísimo que puedan sumar preguntas. Hola, te La... estamos viendo como en la parte Sí. alta, Déjame poner, la corona. déjame poner un apoyo. Estoy como con un entramado aquí que inventé para poder. Dale, vos andá Ahí. llegando al Como- entramado de esta grabación de este vivo.
Les de compartía cambiarlo de un poco educación. ahí la, cómo, qué nuevo vino a través mío, de vos. Sí, te estaba escuchando. Y Muchas gracias por esa presentación. Eh, sí, una presentación del corazón, es una me parece. Qué presentación del lindo. corazón. Sí, sí, no fue de currículum, fue del corazón y en realidad también que creo que esta conversación que vamos a generar se pueda nutrir de preguntas y de inquietudes acerca de algunas cosas que podamos ir abriendo Genial. y que ahí también podamos ir haciendo un hilo conductor emergente. Bueno, la palabra emergente creo que también la aprendí de vos, pero haber ido a googlear qué es emergente, qué quiere decir emergente realmente. Bueno, Ronald, ¿cómo te gustaría empezar? Porque en esto de poner la vida en el centro de la toma de decisiones, este, para uno mismo, para una organización, eh, toca muchos temas, ¿no? O sea, qué es la vida para Ronald? La media pregunta, por Lu. Sabe, ¿no? Bueno, Sabe. vamos a partir de lo macro. Ay, ay. Bueno, podríamos hablar largo de la vida, pero así, si pudiera como resumirlo, no sé si la vida ya es muy grande, pero quizá el vivir, ¿no? El vivir de los seres Ujú. vivos tiene que ver con un proceso eh, autopoyético, ¿no? De autocreación, y desde ahí, desde la mirada cognitiva, el proceso de vivir está íntimamente vinculado con el proceso de conocer. Entonces, para mí, desde esa mirada, el vivir tiene que ver con el conocer, y todos los seres vivos conocen, y los cambios en el conocer generan aprendizaje. Entonces, vamos coevolucionando en nuestro nicho ecológico que nos contiene, que para el linaje humano es la biosfera completa, en este como viaje que podríamos llamar de autoperpetuación desde la regeneración, ¿no? Entonces, como que la vida es regeneración, la regeneración probablemente algunos la definen como crear las condiciones que conducen a la vida, como dice la Janine Venus de la biomímesis, ¿no? Pero también es de alguna manera dejar el lugar mejor que como lo encontramos, de muchas maneras tiene que ver con cómo poder eh, sostener eh, una manera de estar en el mundo y sostener un viaje que dé cuenta de que es posible generar ciertas armonías, ¿no es cierto? Como por ejemplo la armonía entre crecer y florecer. ¿Por qué necesitamos crecer infinitamente? ¿No es cierto? En un planeta que es finito, es un paradigma que se cae por sí solo, ¿no es cierto? Y hoy día hay mucha evidencia de eso. Entonces, no sé, pues el vivir, yo siento que eh, es, es muy milagroso. Por un lado, tiene mucho de misterio, y por otro lado, tiene mucho de responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno convive, porque Mm. todos convivimos, ¿no? Esta noción del interser también tiene mucho que ver con la regeneración, porque en nuestra superhistoria evolutiva llegó un momento en que nos dejamos de identificar con el mundo natural, que es el que nos sostiene, entonces empezó a ocurrir una serie de fenómenos que nos empezaron a alejar de este concepto de regeneración, ¿no? Y nos introdujo en un paradigma de poder sobre el mundo natural, y que eso desencadenó el poder sobre el otro y el poder sobre uno mismo, ¿no? Como esa desvinculación profunda con probablemente lo más sutil de la existencia, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Entonces, bueno, por ahí partir con el vivir, ¿no? Y la vida y el vivir de los seres vivos. Y la complejidad de palabras que nos acabas de agregar a nuestro diccionario, para algunas personas capaz que es la primera vez que escuchan ciertas palabras. A mí hay algo que me pasó contigo, que te lo he dicho muchas veces,
y es que de muchas horas de cursos y de clases y de compartir conversaciones y de vino y de seguir conversando, y era, no puedo como entender desde la lógica racional lo que me estás diciendo, pero sí puedo sentir que es el camino y que es eso que estás diciendo, que todavía no lo puedo atravesar desde la lógica y ni lo puedo reproducir porque no podía ni tomar apuntes, era imposible, el cerebro nos explotaba, pero sí entendía que algo en mí decía, sí, es acá, o sea, es esta forma de poder percibirme dentro de una empresa o de una organización, esta lectura, desde este paradigma, esto es lo que yo necesito absorber, conocer y aprender y recordar. Así que si a alguien de los que esté viendo les pasa eso, digo, sigan, porque son movimientos de aprendizaje que no van como los venimos atravesando desde la pizarra, desde la lógica, desde la historia, sino que esta forma tuya de compartir tiene que ver con una cosa más perceptiva, que se mezcla con la historia, que se mezcla con la lógica, que te vuelve de nuevo a hablar de la vida, de los árboles, de las plantas, de vos, en todo eso, y de cómo todo eso se puede introducir en una organización, en una empresa, que ahí en mí fue un quiebre paradigmático porque no entendía que eso pudiera ser posible. No cabía en mí mi posibilidad creativa de decir, hay otras maneras de organizarnos, hay otras formas de ser empresa. No me lo imaginé nunca. Y menos que hablen de esto. O sea, si hay, no existe un cercamino. O sea, están muy lejos. Claro. No sé, están en Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, yo qué sé, los mandé a otro lado, pero no acá. Y así que, nada, te agradezco porque siento que cada vez que abrís estos temas hay movimientos y a veces son movimientos del corazón y muchas personas que nos hemos formado como la primera vez en Dragon Dreaming, que fue lo primero que trajiste a Uruguay, las ruedas del círculo del final era, no sé cómo voy a hacer para llevar esto a la vida diaria, pero hay algo que no volverá a ser igual. ¿Y qué es eso que te tocó a vos que no ha vuelto a ser igual para vos desde que, o tu punto de inflexión que te ha traído hasta aquí, Mm. a compartirnos esto? Sí, escucha, eso que tú estás describiendo, Lu, yo creo que a todos los seres humanos nos ocurre, ¿no? Que tiene que ver con cambios, eh, con redireccionar la manera como vemos el mundo. Y, y eso pasa por un proceso, ¿no? Estos procesos de inflexión que tú dices son pequeños y a veces muy grandes procesos de transformación, ¿no? Que son en general procesos emergentes que como que derivan de un darnos cuenta de que hay algo que ya me- como se cae en términos de fundamento y hay algo que está al mismo tiempo naciendo que tiene un potencial, ¿no? Y entonces, claro, y desde mi perspectiva al menos, el lenguaje tiene que dar cuenta de lo nuevo también, porque es muy difícil generar nuevos conceptos con el lenguaje antiguo. Eh, entonces, también parte del proceso tiene que ver con la generación de un nuevo lenguaje que te permita ir más allá de tus procesos cognitivos como lo has hecho siempre, ¿no? Y en mi caso, un gran, o sea, yo he tenido varios puntos de inflexión en mi vida, pero quizá uno muy grande ocurrió por ahí por el año 2008, cuando apareció toda esta crisis financiera, justo y explotó en el mundo que era mi mundo, que era el mundo inmobiliario, el mundo de los desarrollos constructivos. Y fue muy duro, fueron años muy duros y pasó que me pasó que una y otra vez aparecía este tema de que el sistema, había algo en el sistema que era muy paradójico, ¿no? Porque eh, era muy divertido que, no sé, pues
ponte tú, los bancos te reciben con un café cuando todo anda muy bien y cuando las cosas andan mal te mandan al subterráneo y al sector de normalización para poder intentar solucionar los temas. Y entonces había algo en esas manifestaciones, digamos, de un sistema. Me tocó estudiar permacultura en esa época y pasamos el terremoto en un campo orgánico en el sur de Chile, en un lugar que se llama El Manzano, que es uno de los lugares más impresionantes en términos de transformación humana. Y nos pasó que pasamos el terremoto y todo Chile quedó sin luz, las carreteras cortadas, mucha destrucción. Y nosotros estábamos ahí con comida de sobra, con agua de manivela, y nos acostábamos cuando se iba el sol y nos despertábamos cuando salía el sol. Y como que experimentamos ciertos fenómenos como de resiliencia humana, vi aparecer gente eh, liderando ciertos procesos colectivos que no me esperaba, y pudimos como aplicar toda esta teoría de la sustentabilidad aplicada en tiempo real. Entonces fueron años como muy movilizadores en todo sentido. Yo, yo tenía una vinculación muy grande con el jardín de las casas de mis papás. Y entonces como que ese fenómeno de lo que pasó durante el terremoto, como que me hizo recordar mucho y me hizo como reconectar como eh, dramáticamente con esta experiencia de que en realidad estamos mucho más vinculados con este mundo que nos sostiene de lo que nosotros pensamos. Y entonces comenzó ahí una necesidad de poder entender el mundo quizás de una manera distinta a como yo la venía entendiendo, y una de esas necesidades de aprendizaje tenía que ver como cómo manejamos proyectos con un enfoque distinto a este proyecto donde unos ganan y unos pierden, que tiene que ver ¿no es cierto?, como con el rayado de cancha de un sistema que eh, está fundamentado en un crecimiento infinito en un planeta que es finito. Entonces, comenzó ahí un cambio muy fundamental, muy grande, de una necesidad muy grande de poder resignificar, de poder reaprender cosas que había aprendido. Entonces me sumergí, volví a estudiar, busqué un doctorado, pero no encontré ninguno que diera cuenta como de la real necesidad. Y entonces cometí, hoy día con mucha patudez lo digo, diseñé mi propio doctorado autogestionado, que fue Esto te iba a decir. que fue que fue un doctorado donde me iba sumergiendo en ciertas temáticas y Ujú. en esa acción de sumergirme en ciertas temáticas aparecían otras. Entonces me acuerdo que comencé con pensamiento sistémico, luego seguí con estas metodologías como el Dragon Dreaming en la teoría U, luego seguí con fenomenología. Había algo en esta cosa de los fenómenos emergentes que tú comentaste al principio que era como muy novedoso para mí y que era muy propio del mundo natural. Y así empecé como a ver algo, temas de antropología, temas de psicología, de comportamiento, temas de economía, y tuve una gran invitación por ahí por el a fines del 2013 de irme a trabajar al centro de emprendizaje, una palabra rara también, que une emprendimiento con aprendizaje, en la Universidad Austral de Chile, y donde conocí a Manfred Max Neff, que un gran economista que junto con otras personas generó toda esta reflexión alrededor del desarrollo a escala humana, y me invitó a participar del magíster de desarrollo a escala humana y economía ecológica, y estuve trabajando con él, aprendiendo mucho de necesidades humanas fundamentales y eh, haciendo investigación desde el centro de emprendizaje, porque me permitieron crear un curso para poder investigar respecto de colaboración y de sistemas complejos aplicados a sistemas humanos, que fue otro como dominio donde me pude sumergir. Entonces al final, no sé, empecé como a, a pensar distinto, y eso lo empecé a compartir tempranamente, tema que me llevó a Uruguay por ahí por el año, no me acuerdo, 2013 o 2014, a empezar a compartir algunas metodologías. Sí. Entonces yo te diría que ese fue como un súper gran cambio
paradigmático, a nivel paradigmático, que es relevante hablar de paradigmas, o sea, de cambios a nivel paradigmático, porque eso cuando ocurre a ese nivel, se modifican tus propias éticas, tus propias teorías y tus propias prácticas. Sí. Bueno, un montón de cosas se me ocurrían mientras que te escuchaba y en realidad lo que se me ocurría que tiene como todo lo que decís, diferentes niveles en los que uno se impacta, ¿no? Que es el camino individual, el camino de la vida diaria, el camino personal y el camino del trabajo, el camino en el que uno puede emprender, ser trabajador dependiente, trabajadora dependiente tener su propio emprendimiento o trabajar dentro de una organización o una ONG, lo que sea, ¿no? Hay como niveles en los que uno también dice, bueno, algunas cosas quedan dentro del mundo de lo individual, de mi vida, de mi forma en que yo me manejo mi realidad, pero en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, este pensamiento, esta forma de operar, no es posible dentro de la organización donde pertenezco o lo que yo estoy creando, no podría encajar dentro de este, o sea, cómo se hace, ¿no? Es como este algo que parece muy alejado de la realidad y algo en realidad de lo que traes Ronald a través de la síntesis de todos estos años de investigación y de trabajo es la simplicidad en realidad de que es mucho más simple de lo que pensamos que es rediseñar y nuestros modelos hacia la regeneración. Entonces, ¿cómo eh, lo bajamos esto a un mundo laboral? Sí, gran pregunta, porque yo todavía me acuerdo las primeras veces que empecé a hacer algunos experimentos en algunas organizaciones y la verdad que eh, fue, fue, fue una experiencia increíble. Primero porque todos me encontraban un loco de patio, me decían, "¿Pero ¿de qué me estáis hablando? O ¿qué significa incorporar sueños eh, y celebración? Qué es eso de celebrar? ¿No? Eh, y claro, muchos cargos directivos con mucho susto de permitir participación, ¿no? Vivimos, tenemos como un daño, digamos, de dominación, digamos, que ha ocurrido como a lo largo de algunos miles de años, ¿no? Como tenemos alrededor de 12.000 años de experiencia en distintos tipos de jerarquía, pero sobre todo unos 5.000 años en un tipo de jerarquía específica que tiene que ver con la dominación. Entonces, es muy interesante de poder entender cómo ha sido la evolución de la manera como tenemos de organizarnos, ¿no? Y cómo algunas estrategias de organización necesitan un tipo de campo social asociado al miedo para poder funcionar. Jerarquías muy verticales, etcétera. O sea, eh, y esa herencia todavía la vemos en algunos lugares de trabajo muy fuerte, en otros Ujú. menos, porque nos hemos ido adaptando también a nuevas maneras de hacer las cosas y también a estrategias de administración que ya no dan con las necesidades de los contextos y de los mismos sistemas organizacionales. Entonces, dentro de esta como evolución, yo diría que ha sido muy interesante, al menos para mí, esta idea de capturar muchos marcos para reflexionar, por un lado, y muchas metodologías para aplicar, por otro. Y lo que yo veo en general en el mundo de la consultoría, en el mundo organizacional, es que muchas veces la gente se casa con un modelo y lo aplica Ujú. en cualquier contexto. Y eso en el tiempo me he dado cuenta de que es un error bien dramático, porque perdemos algo fundamental que también viene de este pensamiento de regeneración, que tiene que ver con que todo es contexto dependiente y no libre de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los libros que hoy día están eh, como best-selling, así, se basan en estudio de ciertos casos, de pocos casos, de experiencias exitosas de algunas organizaciones y de ahí se deriva una receta y esa receta la
la gente la agarra y la aplica como si fuera una receta que va a funcionar en cualquier contexto. Lo que normalmente no se estudia en ese tipo de investigación son las empresas que fracasan. Y hay un par de investigaciones que dan cuenta de que las empresas que fracasan han hecho los mismos pasos que las empresas que han sido exitosas. Y entonces el hecho de que una empresa sea exitosa tiene que ver mucho más con el contexto, con el mercado, con un tema de oportunidades y un montón de otros fenómenos. Entonces eso, en un momento de mi reflexión, me dio mucho para pensar. Eso se llama teoría basada en práctica, ¿no? O sea, Ujú. perdón, claro. Y dije, bueno, ¿y qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si nosotros eh, repensamos la manera de intervenir en organizaciones invirtiendo el modelo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no hacer prácticas basadas en teoría, pero ocupando teoría que tiene historias exitosas de miles de millones de años, como es el mundo natural? Entonces partió en mí como una necesidad de estudiar los patrones del mundo natural e ir aplicando esos patrones del mundo natural a contextos sociales. Y entonces cómo la simbiosis, por ejemplo, se ve reflejada en campos sociales. ¿Qué significa la confianza? ¿Dónde vemos la confianza en el mundo natural? O sea, ¿cómo podríamos caracterizar, ¿no es cierto?, la confianza en algunos ecosistemas? Y cómo eso se puede ver reflejado de vuelta en el mundo organizacional. Y partió ahí un periodo de mucha observación, de volver a la naturaleza, de aprender de la naturaleza y de empezar a hacer estas prácticas basadas en teorías del mundo natural. Y yo diría que en los últimos 7 años he como acumulado una cantidad de experiencias e información eh, súper interesante, con resultados muy satisfactorios a través de esta como idea, digamos, de intervención. Y eso, yo diría que las inspiraciones más grandes son evidentemente las ciencias naturales, pero la regeneración como dirección de viaje organizacional, dado el estado de sobrecarga y colapso de todos los ecosistemas que hoy día en los que participamos, mucho de una visión sistémica de la vida y mucho de sistemas complejos aplicados a sistemas humanos, porque la naturaleza es un sistema complejo y los sistemas sociales también son sistemas complejos. Entonces, esa perspectiva de la complejidad también ha sido súper, súper reveladora para mí y para mi como aproximación de poder identificar estos patrones y ver en distintos niveles de escala cómo poder introducirlos en los sistemas organizacionales. Eh, no sé si Bien. se está entendiendo esto. No, pueden Pero, preguntar. No, mira, me pero, quedé en el minuto 1, la primera cosa que dijo Luciana, que fue intercer. Ah, ¿qué es eso? Bueno, no, sí, pueden pero, hacernos preguntas. pero esto tiene bajada muy, muy pragmática, Lu, Sí, y que te puedo compartir y comentar. sí, dale, vamos a la bajada. Lo que les puedo compartir es que que todo este camino de investigación en acción y de introspección, de ir hacia adentro y hacia afuera, de estar con grandes personas y en comunidades, también vos, Ronald, como compartiendo y sacar como esto de poder tomar la información en tiempo real para rever, ¿no? Esta síntesis que en su momento fue para mí los patrones que conectan, que era la conexión entre todas estas investigaciones, metodologías, tu propia experiencia, que era cuáles son esos patrones que nos conectan y que se vienen dando, qué es eso común, de lo cual podemos como retomar o tomar. Y hoy en día, que en este 2023 ya estamos hablando de una academia, ¿no? O sea, Ronnie diría, wow, cuando
el florecimiento empieza a desear, la flor necesita entregar sus pétalos, ¿no? Y ya no, ya hay mucho más, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa, que es cuando logramos el caudal de felicidad, donde necesitamos celebrarlo con los demás. Y celebramos porque esta manera, por lo menos en lo que es regeneración organizacional, llega un momento donde necesito compartir esto o exploto. O sea, si no les cuento cómo se Tal cual. hace, me voy a enfermar. Entonces, necesito entregar el néctar. Y en eso es que también hoy este objetivo de esta conversación tenía que ver con que todo este néctar y toda esta información termina hoy en nombrarse como una academia, ¿no? De formación, de escuela, organización hacia la regeneración, no sé, coherencia organizacional, así como la venís nombrando. Entonces, ¿cómo la bajás? ¿Cómo todo esto se baja ahora en esa academia o en lo que recién compartís? Sí, mira, Agustín dice, dice, ser siendo con los demás, diría Ronnie. Gracias, Agustín. Sí, tal cual, es como llega un momento, o sea, que yo soy como bien, ¿cómo decirlo? Como, eh, eh, me gusta hacer las cosas bien y como que siento que nunca estoy preparado, ¿no? Como que y, y creo que eso es un error, porque siento que gran parte de las soluciones que necesitamos generar son soluciones que hoy día no existen, ¿no? Y que no las tengo yo, no las tienes tú. Eh, yo diría que llega un momento como para el linaje humano y para el mundo organizacional de poder decir, a ver, ¿cómo podemos eh, reflexionar el estado en el que estamos, o sea, cuál es el presente, ¿no es cierto?, Ujú. organizacional y mundial, ¿no es cierto?, cómo conversa el presente organizacional con el presente del ecosistema mayor. Entonces, cuando tú reflexionas respecto de eso, tú te das cuenta de que hay una paradoja entre la supervivencia de las organizaciones y el estado de los ecosistemas que sostienen a esas organizaciones. ¿Sí? Entonces, y esa Ujú. paradoja tiene que ver con que, claro, cómo podemos sostener una rentabilidad económica, pero dando cuenta de que hay cientos de externalidades negativas repartidas por ahí en todas las organizaciones eh, que están subsidiadas por el mundo natural, por las comunidades más marginales y por las futuras generaciones. Entonces, eso es un juego finito que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Ya estamos viendo que están empezando a aparecer ya algunas opiniones de que ya no llegamos al 1,5 grados y que nos vamos a exceder y eso va a generar una serie de efectos en el clima y en los ecosistemas, pero aparte de eso, es como que ya es tan evidente que estamos en una metacrisis, que significa que hay múltiples crisis sistémicas eh, totalmente intervinculadas, porque la crisis económica no está separada de la crisis social, ni tampoco está separada de la crisis espiritual, y tampoco está separada de la crisis de la salud, etcétera. Entonces, cuando uno reflexiona profundamente respecto del presente organizacional, respecto del presente global, ¿no es cierto? Porque no está separado lo local de lo global cuando vemos los efectos como antropogénicos respecto del mundo. Pero cuando uno reflexiona profundamente respecto a eso, te das cuenta que tienes que cambiar la dirección de viaje, ¿sí? Entonces tienes que redireccionar el camino organizacional, sí o sí, por múltiples motivos, ¿no es cierto? Uno de los que ya se están evidenciando es que la gente está empezando a preferir empresas que producen productos más como amigables con el mundo Ujú. natural. La gente está empezando a preferir empresas que no tienen esclavos como parte de su proceso productivo. Como que la gente también está dando cuenta de un proceso
social que está hipervinculado con el mundo organizacional, no está separado. Entonces, este tema del redireccionamiento hacia una dirección de viaje regenerativo es algo que va a ser totalmente necesario en los próximos años. Entonces, mientras antes las organizaciones reflexionen respecto a esto, va a ser mejor para la organización y va a permitir colapsen en este momento de disrupción que está emergiendo. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. para mí es como muy, eh, muy como eh, fascinante poder acompañar organizaciones en este tipo de transformación, que es una transformación cultural organizacional. ¿Sí? Entonces, momento presente clave, dirección de viaje muy clave, y una vez que esas dos cosas puedan conversar, lo que hay que aprender a hacer es codiseñar el siguiente, y una palabra rara también, adyacente posible, ¿no? O sea, ¿cuál es el máximo potencial adyacente posible? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos dentro de cada una de las áreas organizacionales que me ayuden a caminar paso a paso en esa dirección de viaje, entendiendo muy bien el presente, ¿no? Entonces, si entiendes el presente organizacional, puedes codiseñar una adyacente posible que dé cuenta de esa dirección de viaje. ¿Sí? Un poco, y este resumen de estas tres cosas es cómo Ujú. funciona el mundo natural y es cómo uno podría llegar a administrar los sistemas complejos. Y esto de poder como volver a sentir el presente, que es una cualidad que hemos desarrollado los seres humanos, que es desconectarnos de la capacidad de poder sentir el presente y lo que está ocurriendo. Y eso es los modos operandi en los que los modelos continúan siendo funcionales, entre comillas, perpetuando un sistema del cual ya está muerto. Pero lo que nos olvidamos es de parar para ver ese sistema y poder como rediseñar. Y hay una creencia irracional, y es que no hay tiempo para eso. No hay tiempo posible en una organización para poder detenerse o poder sentir lo que está queriendo ocurrir. Como que se necesita mucho tiempo para que eso pase. Y en realidad lo que se está haciendo es perdiendo un tiempo, reproduciendo algo que todo el tiempo se está muriendo y tratando de hacer todo lo posible con mucho esfuerzo y amor a sostener un modelo de forma de hacer las cosas. Y cada vez tengo menos resultados. Parte de lo que nos traes tiene que ver con si nos detenemos a escuchar, a sentir y a ver, realmente ya está la información de ese nuevo rediseño, de darnos cuenta qué es, y todos llegamos a un acuerdo en esas conversaciones, qué es lo que ya no corre más, ya murió. O sea, generalmente cuando esos encuentros de esas conversaciones son desde esas como profundidad, esa escucha profunda, todos llegamos a lo mismo. No hay son conversaciones que no tienden a la discusión y a la pelea, o a sí pero no, no vas a, es que ahí en un punto de inflexión todos nos damos cuenta y todas al mismo tiempo que en realidad ya sabemos dónde hay que hacer la modificación, ¿no? Entonces se me ocurría preguntarte, Ronnie, bajando un poquito más esto a la academia y a lo que estás invitando en tu síntesis de este florecimiento, de esta entrega del néctar, a que nosotros seamos abejas y podamos ir ahí a tomar esa información y armemos nuestro panel, que, de qué consta, de qué va esta síntesis, a qué nos estás invitando. Sí, el programa se llama Regeneración Organizacional y es justamente una síntesis, yo diría que de los últimos 15 años de aprendizaje y experiencia en el mundo organizacional con esta mirada regenerativa. La regeneración como que es una palabra que ahora se está como poniendo un poco de moda, ¿no?
Eh, yo diría que yo comparto una preocupación de muchos que estamos metidos en este tema desde hace años, que tiene que ver con que en realidad, y recuerdo que lo dije en Uruguay en una presentación en Sustainable Brands, que en realidad la regeneración no es la sustentabilidad con esteroides, ¿no? No es, y tampoco es el reemplazo de la palabra y sigamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Yo siento que la regeneración es una invitación a generar una reflexión profunda de cómo podemos participar más creativamente en un proceso planetario, ¿no? En un proceso mucho más macro. Eh, entonces, desde ahí, como mi interés de poder compartir lo que ha sido este camino y poder como eh, permitir que más gente empiece a reflexionar respecto de estos temas, de cómo cada uno en su propio contexto puede incorporar ciertos patrones que voy a ir compartiendo, de tal manera de que pueda como florecer toda un campo de conocimiento y de compartir en una comunidad de práctica que permita, ¿no es cierto?, poder como desarrollar más capacidades para un mundo cada vez más ambiguo y más volátil, poder desarrollar capacidades para poder manejar o para poder distinguir, por ejemplo, cuáles son los contextos, si hay contextos ordenados, qué herramientas usar, si los contextos son complejos, qué otras herramientas usar, qué tipo de es una metametodología finalmente, donde hay muchas metodologías adentro. Entonces, en la medida en que aprendemos a leer, a observar los contextos y los sistemas, podemos actuar en ellos de una manera más coherente. Entonces, coherencia organizacional, que se llama mi consultora, un poco nace de ese sueño, de poder generar una coherencia con una dirección de viaje regenerativa. Y esa es la invitación, ¿no? Es un proceso de 13 semanas que comenzamos el 5 de abril y que como se llama, son como 4 grandes series, ¿no es cierto? La primera serie tiene que ver con la visión sistémica de la vida, ¿no es cierto? Como tomando el libro de uno de mis mentores, quizás en temas sistémicos más relevantes, que es Fritjof Capra, eh, y, y que tiene mucho que ver desde esa mirada sistémica poder comprender el momento presente, ¿no? Porque si no lo observamos sistémicamente es muy difícil como dar cuenta de la realidad, ¿no? O poder ver la realidad. Entonces ahí la primera serie tiene que ver con eso, la segunda serie tiene que ver justamente con la mirada regenerativa, como con la dirección de viaje regenerativa y entender cuáles son los patrones que nos pueden conectar con esa mirada regenerativa en términos de visión de largo plazo de las organizaciones. Luego viene una tercera serie que tiene que ver más con esta idea de la coherencia organizacional y de cómo aprender a leer los contextos, ya que todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Y finalmente una serie donde aprendemos a diseñar esto que yo llamo los adyacentes posibles, entendiendo de que hay varios puntos de acupuntura organizacionales por donde podemos acceder a generar las transformaciones necesarias para poder cumplir con esa dirección de viaje. Y aprender a medir también, como que la medición de la regeneración también es un poco distinta a la medición de la sustentabilidad incluso. Y entonces nada, es como estoy súper contento con este tema. Hay mucho que tiene que ver también con transformación cultural, entonces la gente que se está incorporando, mucha gente que trabaja en transformación cultural, organizacional, hay gente de 8 países inscritos en el. Entonces estoy súper feliz porque siento que se va a armar una comunidad de práctica y aprendizaje como muy potente. Esta idea de los círculos de apoyo que tú dices. Vamos a tener un foro y además dentro del proceso hay mentorías específicas con cada una de las organizaciones. Entonces también es muy pragmático el tema, tiene mucha teoría y mucha práctica. Y yo el otro día me hacían una entrevista y yo decía que en realidad tenemos que salir de esta necesidad que tenemos de ser cocineros que cocinan con recetas y transformarnos en chefs, porque
los chefs hacen maravillas con lo que hay, por un lado, y en segundo lugar, son unos maestros de esta circularidad entre la teoría y la práctica. O sea, a pura práctica no vamos a llegar a ninguna parte y a pura teoría tampoco. Hay un baile muy necesario de poder introducir teoría y que baile con la práctica todo el tiempo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, nosotros tenemos para compartir información si hay alguien que esté interesado alguien interesada en tomar esta formación que entiendo en realidad nos deja como abierto el empezar como más especializadamente a acompañar otro tipo de grupos o de casos desde esta perspectiva, ¿no? Poder ya como sería poder ser consultora o acercarme a algo de eso en regeneración organizacional. Sí, o sea, ¿está bien lo que estoy diciendo? O sea, hay múltiples como niveles Niveles. hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hay algunos coaches que se incorporaron porque los coaches necesitan más distinciones, ¿no? Entonces, Sí. hay mucha distinción en este programa, entonces yo creo que para los coaches también es como muy, muy interesante. Para la gente que trabaja como consultores también, como una metametodología de acercamiento desde esta perspectiva. Y para gente que trabaja en proyectos, para emprendedores que están partiendo proyectos, por ejemplo, hay un super proyecto de un gran amigo mío en Málaga, que es un proyecto de un invernadero de 6.000 metros regenerativo que está justo comenzando, entonces va a aprovechar este proceso como para poder sentar las bases también desde la mirada de la estructura organizacional, de los estilos de liderazgo y todos los puntos de acupuntura que se pueden tocar para poder asegurarse de que pueda tener como esta mirada regenerativa desde el minuto cero, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades en realidad, Hay incluso eso, de educadores todo. que educan para la Ujú. sustentabilidad, también hay varios, y liberamos varias becas de, para, como se nos ha escrito mucha gente que están pasando por momentos complicados, que el mundo laboral está eh, complicado y entonces estamos como liberando algunas becas de 50% y unas becas de 70%. Por si Lo vi. alguno le interesa, nos pueden escribir a un correo que se llama regeneración @ronaldsistec.cl y ahí podemos recibir como su historia y pueden postular. Ya estamos cerrando hoy día las becas de 70%, pero quedan algunas poquitas de 50%. Así que para los que Vamos, y a quieran través de participar. GEMA también a los colectivos de alianzas, nosotros también tenemos nuestro acuerdo. Entonces, en realidad queremos catapultar esto, que es una maravilla, que esté ocurriendo, que yo celebro que esté ocurriendo y que en realidad podamos ser más personas que empecemos a co-alfabetizar a través de este tipo de diálogos, de este tipo de encuentros. A mí me pasa que, claro, cuando me tocan el tema, yo saco, ¿no? Es como algo que realmente a la otra persona le quiebra muchos paradigmas y le genera algunas resistencias también de como cómo eso lo encajo dentro de mi vida. Me parece que esta invitación de esta academia es para todas las realidades posibles y que la posibilidad y lo rico es que nos encontremos todos y todas en una plataforma y en el proceso de aprendizaje, sabiendo que yo puedo ir por algo personal o por un microemprendimiento o un sueño, o sea, todavía está volando, y a otras personas que ya están en procesos grupales o que están en áreas de trabajo, que esta formación está como solventada como parte y que todo pueda dialogar desde lo más blando a lo más duro, digamos. Creo que sé que son espacios donde es el poder de la confianza colectiva se genera para que nos nutramos. Creo que por ahí no sé si había una pregunta. Soy ingeniero industrial con experiencia en tecnología. ¿Cómo puedo aportar a la regeneración desde mi ámbito? Podemos tomar esta pregunta como para... Sí, buena pregunta. Mira, todas las áreas
están hoy día empezando a verse impactadas por esto, ¿no? El mundo de la tecnología no se va a quedar fuera. Y hemos tenido un par de súper interesantes experiencias con mundos tech, donde hemos trabajado estrategias de gobernanza, donde lo hicimos al revés. El punto de acupuntura fue la estructura, hemos trabajado gobernanza para como generar lo que llamamos la armonía entre eficiencia y resiliencia. Muchas veces estamos muy cegados y estamos muy como eh, tensionados por resultados y, y entonces la eficiencia es algo clave. A mí me gusta más llamarlo efectividad, pero digamos eficiencia para que se entienda, y dejamos muy de lado la resiliencia de los equipos de trabajo. Entonces hay ciertas armonías que es necesario atender. Entonces partimos trabajando esa armonía y esa armonía desencadenó una reflexión profunda respecto de la dirección de viaje, que es un poco a donde necesitamos terminar, ¿no? Entonces, ¿cómo empresas de tecnología pueden dar cuenta también de una perspectiva regenerativa? Porque la tecnología está creciendo exponencialmente, y también tiene un rol, ¿no es cierto?, en potenciales soluciones. Entonces yo siento que hay todas las áreas de conocimiento hoy día van a verse involucradas en este proceso de regeneración global. Bien, maravilloso. Si aparece alguna pregunta más que alguien quiera acerca de algún tema, esto va a quedar grabado, así que van a poder volver a retomar y compartir el vivo. El curso, entonces la formación empieza, ¿qué día, Ronnie? Empezamos el 5 de abril, vamos a cerrar, yo creo que de aquí al jueves, las participaciones, jueves o viernes. Apurar. Así que no dejen de escribirnos, ya quedan poquitas plazas, por suerte, que ya estamos llegando como al límite de la plataforma. Así que nada, estamos Vamos. muy contentos y siento, no sé qué es lo que va a suceder con esto, pero estoy muy fascinado con el fenómeno emergente que pueda nacer, ¿no? Lo que sí Genial. puedo decir es que uno de los sueños es justamente poder generar esta comunidad que se pueda, ¿cómo se llama?, conocer profundamente, entender las problemáticas cruzadas y eventualmente que salgan todas las alianzas que necesiten salir de ese grupo. Entonces, siento que hay algo como muy lindo ahí, como en un estado como sutilmente emergente. Vamos a ver en qué termina. Hay una pregunta acá para cerrar que no la quiero dejar pasar porque me parece intensa, que es esto de qué pasa con el concepto de capitalismo regenerativo si son contradictorios. Es una súper buena pregunta. Eh, yo siento que el, el tipo de transformación que, que requiere el linaje humano hoy involucra una transformación profunda de todo lo que hacemos. Eh, Mucha gente habla de que transformar la economía es lo clave, otros hablan de que la educación es clave. Yo creo que todo es clave y la verdad es que el tipo de cambio es mucho más profundo del que nosotros creemos. Entonces, yo creo que hablar de capitalismo regenerativo es un oxímoron, de todas maneras, pero quizás si nos paramos en una paradoja, hay mucho más potencial de reflexión que si no lo hacemos. Entonces, a mí, yo le doy la bienvenida, ¿no?, a toda esta gente que habla, no sé, de minería regenerativa y todo eso, porque siento que hay una oportunidad y una posibilidad de reflexionar profundamente respecto de los fundamentos de eso, y eso nos puede permitir poder redireccionar la mirada. Entonces, y en particular, para esa persona que comentó eso, hay una pequeña presentación que hice de economía regenerativa, donde se toca parte de esta temática, eh, que quizás te la mando, Lu, y tú la puedes como postear en Gema, el link Dale, para que la puedan ver, porque dale. está muy interesante y creo que también está
en el programa PINE está liberado, creo, también la sesión de economía regenerativa que me tocó compartir. Así que Buenísimo. se puede revisar un poquitito más ahí. Sí, bueno, y en YouTube hay mucho contenido tuyo de conferencias, charlas, ponen Ronald Sister Regeneración y hay mucho material ahí para seguir. Como hay un programa también El que hiciste el año podcast, pasado, sí, el podcast de Cuando la Tierra cuando habla, la Tierra habla, también está es libre gratis en Spotify, si lo quieren divino, revisar también. sí, es divino. Hay mucha Está información ahí con unos invitados increíbles. La verdad fue muy, muy lindo poder compartir ese podcast. buenísimo. Bueno, vamos a estar cerrando ahora. Esperamos, se pueden contactar con nosotros también para poder hacerles llegar algo sobre la academia y sobre este evento. Feliz de haber compartido este rato, feliz de formar parte de esta formación junto al equipo, con parte del equipo de Gema que también la va a hacer, de profundizar en esto que me has traído a la vida desde hace muchos años y me dio vuelta entera. Ujú. Me estaba acordando, así para cerrar, una consultoría que me hiciste a mi proyecto en un café. O sea, En me un dejaste iPad, me acuerdo. en una, me volaste las chapas y yo quedé así, dije, ¿qué hago con esto que me acabas de decir? O sea, tuve unos 6 meses procesando la simplicidad que me habías entregado de información, pero la profundidad que me llevó a rever todo el proyecto, ¿no? Pero fue una conversación entre café y, bueno, ¿qué querés? Bueno, esto. Y un dibujo y que lo tengo guardado y fue un regalo de muchos entendimientos que después con el tiempo, más allá que ese proyecto mío o ese emprendimiento ya no exista y lo cerré, digamos, sí me ayudó a modificar tantas cosas que hoy en día en realidad tengo integradas. Qué Así lindo. que Ese proceso es el regalo de poder hacer sentido de algo, aunque no lo comprendas muy bien, porque cuando uno hace sentido es muy fácil construir significado, ¿no? Entonces, esa es otra circularidad muy, muy central, que yo creo que es una de las capacidades para el ser humano para el siglo XXI, ¿no? Volver sí. a desarrollar capacidad para hacer sentido, y ojalá hacer sentido colectivo, lo más posible. Y sí, y hay algo que te entra por el ADN y después ese lente es por el cual podés acompañar a otras personas, podés ayudar, podés mi proyecto es más terapéutico, ¿no? O sea, sin duda eso está en todo mi paradigma desde el cual me paro hoy a nutrir, a dar, a entregar y a nutrirme, ¿no? Así que, bueno, Ronald, desde Chile, muchas gracias por tu tiempo, desde todo el equipo de Gema, re chochos, re Sí, felices, celebrando, algo que hacemos mucho, muy es bien. celebrar en este grupo. Y bueno, abrirnos a los sueños y a saber que estas oportunidades son regalos y tomarlos si es el momento, si te pulsa, es momento. Bueno. Gracias, Lu, y nada, un abrazo gigante al equipo de Gema, grandes aliados, y también he aprendido muchísimo con ustedes. Así que muchas gracias por todo. Bueno, bueno, chau, chau. Que Besos. pasen Chao. lindo. Igual.